Bienvenido al canal Historias y Traiciones. Hoy vamos a destapar un lado desconocido de una de las figuras más grandes de la televisión hispana. Durante décadas, Don Francisco fue el rostro de Sábado Gigante, un programa que unió a millones frente a la pantalla. Pero, ¿sabías que su legado está marcado por oscuros secretos y controversias que podrían cambiar la forma en que lo ves? En este video vamos a adentrarnos en los escándalos, las acusaciones y los secretos detrás de la fama de Don Francisco. ¿Fue realmente el ícono de la televisión que todos creían? Quédate con nosotros para descubrirlo. Don Francisco era un nombre sinónimo de éxito y perseverancia. Por más de 5 décadas, lideró con carisma y una energía inigualable el programa Sábado Gigante, llevando entretenimiento a millones de hogares latinos en todo el mundo. Su sonrisa cálida y su estilo cercano lo convirtieron en un símbolo de unión familiar, una figura que parecía intachable. Sin embargo, en el auge de su carrera, una acusación cambió para siempre la percepción del hombre detrás del personaje. En 1992, cuando el programa estaba en su apogeo, surgió un caso que sacudió la industria del entretenimiento hispano. Una modelo, que había trabajado en el icónico programa, rompió el silencio al presentar una denuncia que acusaba a Don Francisco de haberla acosado sexualmente. La noticia se filtró rápidamente a los medios, desatando una tormenta mediática que nadie esperaba. La modelo, cuyo nombre se mantuvo en anonimato por razones legales, describió una atmósfera de trabajo donde el respeto y la profesionalidad parecían desvanecerse tras las cámaras. Según ella, Don Francisco utilizaba su posición de poder para someter a las mujeres de su equipo a comentarios inapropiados y exigencias que iban más allá de lo laboral. En su testimonio, mencionó que había sido objeto de insinuaciones constantes, preguntas incómodas y evaluaciones humillantes de su apariencia física. La acusación fue un golpe devastador para la reputación de Don Francisco. Su imagen pública, cuidadosamente construida como la de un hombre íntegro y familiar, comenzó a resquebrajarse. Los titulares de la época reflejaban la incredulidad de su audiencia, que se negaba a aceptar que el querido presentador pudiera estar involucrado en algo tan grave. Mientras tanto, dentro del mundo del espectáculo, comenzaron a surgir rumores de que este no era un caso aislado, sino una muestra de una dinámica que había prevalecido por años. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el caso nunca llegó a juicio. Los abogados de ambas partes negociaron un acuerdo extrajudicial que resolvió la situación fuera de los tribunales. Este desenlace, lejos de cerrar el capítulo, dejó muchas preguntas sin responder. Para los defensores de Don Francisco, el acuerdo era una prueba de su inocencia. Para sus críticos, era una manera de evitar que los detalles más oscuros salieran a la luz pública. El ambiente en torno a Sábado Gigante comenzó a ser objeto de un escrutinio más profundo. Exmiembros del equipo, aunque en su mayoría optaron por mantenerse en el anonimato, empezaron a compartir historias sobre el trato que recibían tras bambalinas. Según algunos testimonios, Don Francisco era extremadamente exigente con las modelos y bailarinas del programa. Las mujeres enfrentaban presión constante para cumplir con estándares estrictos de belleza, mientras que los comentarios sobre su peso, ropa o maquillaje eran habituales. Era un ambiente donde siempre te sentías juzgada, declaró años después una ex bailarina en una entrevista. Todo giraba en torno a cómo lucías y si eras lo suficientemente buena para estar frente a las cámaras. Y si algo no le gustaba, no tenía problema en decírtelo frente a todo el equipo. La cultura laboral en el programa comenzó a ser vista como problemática. Aunque en ese momento muchos justificaban estas actitudes como parte de la exigencia de la industria, las voces críticas señalaban que se trataba de un abuso de poder disfrazado de profesionalismo. Las experiencias compartidas por antiguas empleadas pintaban un cuadro inquietante de un lugar de trabajo donde la autoridad de Don Francisco era incuestionable. El escándalo dejó una marca indeleble en la carrera del presentador. Si bien logró mantener su posición al frente de Sábado Gigante y la audiencia continuó respaldándolo,
La controversia persiguió su legado. Algunos comenzaron a preguntarse si don Francisco era realmente el hombre ejemplar que millones admiraban o si su carisma era una máscara que ocultaba conductas cuestionables. Los medios jugaron un papel crucial en la percepción pública del caso. Mientras algunas publicaciones defendían al conductor como víctima de un ataque oportunista, otras resaltaban la valentía de la denunciante al alzar la voz contra una figura tan poderosa. En ese contexto, las redes sociales todavía no tenían el impacto que tienen hoy, pero el debate quedó latente en las conversaciones de la audiencia. El episodio de 1992 marcó un punto de inflexión para don Francisco. Aunque logró sortear la tormenta mediática y continuar su carrera, el caso reveló una faceta de su vida profesional que había permanecido oculta. Para sus seguidores más leales, fue un capítulo incómodo pero olvidable. Para otros, fue una señal de que incluso los ídolos más grandes tienen pies de barro. Con el tiempo, este caso quedó relegado a un segundo plano, opacado por los éxitos posteriores de su carrera. Sin embargo, cada vez que alguien mencionaba el lado menos conocido de Sábado Gigante, la sombra del escándalo volvía a aparecer, recordando que incluso las figuras más queridas pueden tener un pasado que no soporta el escrutinio. El legado de don Francisco, como la mayoría de las grandes figuras públicas, es una mezcla de luces y sombras. Y aunque este episodio no define todo lo que logró, sin duda añade una dimensión más compleja y humana a su historia, una que el público nunca olvidará del todo. A medida que el impacto inicial de las acusaciones contra don Francisco comenzaba a disiparse, un nuevo debate empezaba a gestarse, uno que no se centraba únicamente en el presentador, sino en el programa que lo catapultó al estrellato, Sábado Gigante. El emblemático show que marcó una era en la televisión hispana comenzó a ser analizado bajo una nueva lente. ¿Qué tipo de mensaje transmitía realmente? Para muchos, Sábado Gigante era una tradición semanal que reunía a las familias frente al televisor. Juegos, concursos, entrevistas y música en vivo eran la fórmula perfecta para mantener a la audiencia enganchada. Pero detrás de los reflectores, la risa y el entretenimiento, se escondía una realidad más incómoda. El programa perpetuaba estereotipos y dinámicas que, en retrospectiva, resultaban problemáticas. Uno de los aspectos más criticados era el tratamiento hacia las mujeres. Las modelos y bailarinas del programa no solo eran parte del elenco, sino que a menudo eran presentadas como objetos de deseo. Su papel parecía limitarse a lucir atractivas mientras participaban en concursos o bailaban en el escenario. Estas dinámicas no eran exclusivas de Sábado Gigante, pero el hecho de que el programa fuera un referente en el entretenimiento hispano amplificaba el impacto de estos mensajes. En entrevistas posteriores, algunas ex colaboradoras del programa compartieron sus experiencias. Una exmodelo recordó cómo las presiones para mantener cierto estándar físico eran constantes. Nos decían cómo vestirnos, cómo maquillarnos, cómo caminar. Todo estaba calculado para atraer la mirada, pero nunca se nos daba un espacio para destacar por nuestro talento o nuestras ideas. Otro testimonio mencionaba que los comentarios sobre el peso o la apariencia física eran frecuentes y que el ambiente detrás de cámaras estaba cargado de tensión. Más allá de las dinámicas internas, el contenido del programa también comenzó a ser cuestionado. Los sketches cómicos, que en su momento eran considerados entretenidos, comenzaron a ser vistos como insensibles o incluso ofensivos. Personajes que caricaturizaban acentos, culturas y etnias reforzaban estereotipos dañinos. Aunque en los años 80 y 90 este tipo de humor era común en la televisión, los tiempos estaban cambiando, y las críticas hacia este tipo de contenido se hicieron cada vez más frecuentes. Un ejemplo recurrente era la inclusión de concursos en los que las mujeres eran evaluadas casi exclusivamente por su apariencia física. Ya fueran competencias de belleza o pruebas de destreza que implicaban algún grado de exposición, el enfoque siempre recaía en destacar sus cuerpos. Estos segmentos, aunque disfrazados de entretenimiento, eran un reflejo de una cultura que normalizaba la cosificación. Por supuesto, no todos veían esto como un problema.
Para algunos espectadores, estas dinámicas eran simplemente parte de un show diseñado para divertir. Incluso dentro de la industria del entretenimiento, había quienes defendían a don Francisco y su equipo, argumentando que el programa era un producto de su tiempo y que no debía ser juzgado con los estándares actuales. Sin embargo, para las nuevas generaciones de televidentes, el contraste era evidente, y lo que antes se consideraba aceptable, ahora era percibido como inapropiado. Don Francisco, por su parte, enfrentaba este escrutinio con una mezcla de defensa y evasión. En entrevistas, justificaba los elementos más polémicos del programa como parte de una tradición cultural. Nuestro objetivo siempre fue entretener y conectar con el público, decía, restando importancia a las críticas. Pero esta postura no hacía más que alimentar el debate. ¿Era justo exculpar estas prácticas porque eran comunes en su época? ¿O había una responsabilidad que debía asumir como líder de un programa tan influyente? La polémica no se limitaba a cuestiones de género. También había críticas por la manera en que Sábado Gigante abordaba temas raciales, personajes y sketches que hacían bromas sobre diferentes grupos étnicos, aunque presentados como inofensivos, perpetuaban prejuicios. En particular, el trato hacia las comunidades afrodescendientes y las poblaciones indígenas era señalado como problemático. Para muchos, estas representaciones no solo eran una muestra de ignorancia, sino que contribuían a mantener estigmas que aún hoy afectan a estas comunidades. Además, se cuestionaba el papel de don Francisco como figura de autoridad dentro del programa. Si bien su carisma y talento eran indiscutibles, algunos señalaban que su liderazgo no siempre se traducía en un entorno de trabajo saludable. Las historias sobre su control estricto y su insistencia en mantener una estructura jerárquica rígida pintaban un panorama de tensión detrás de cámaras. Para muchos miembros del equipo, trabajar en Sábado Gigante era una oportunidad única, pero también una experiencia llena de estrés y exigencias extremas. El legado del programa comenzó a dividir opiniones. Por un lado, estaban quienes veían a Sábado Gigante como un fenómeno cultural que rompió barreras y dio visibilidad a la comunidad hispana en un mercado dominado por el contenido anglosajón. Por otro lado, estaban quienes consideraban que este impacto positivo no eximía al programa de sus aspectos más cuestionables. Con el tiempo, el caso de don Francisco dejó de ser el foco de atención mediática, pero las dudas sobre su manejo financiero nunca se disiparon por completo. Para algunos, las acusaciones eran una mancha en su legado. Para otros, eran simplemente el costo de ser una figura pública en un mundo donde el escrutinio nunca descansa. Hoy, el nombre de don Francisco sigue siendo sinónimo de éxito y perseverancia, pero también de controversia. Su historia es un recordatorio de que incluso los íconos más grandes enfrentan desafíos y errores que pueden marcar su trayectoria. Y aunque su contribución al entretenimiento y a las causas sociales es innegable, las preguntas sobre su pasado financiero siguen siendo un tema de debate. Al final, la lección que deja este capítulo de su vida es clara. La transparencia y la integridad son fundamentales, especialmente para quienes ocupan posiciones de poder e influencia. Y aunque el legado de don Francisco seguirá siendo estudiado y discutido, este episodio nos recuerda que ningún ícono está exento de las complejidades y contradicciones de la vida humana. Con el paso de los años, don Francisco se convirtió en un ícono cultural que trascendió generaciones. Su nombre estaba inscrito en la historia de la televisión hispana, y su figura era sinónimo de entretenimiento, carisma y solidaridad. Sin embargo, como todo ícono que permanece demasiado tiempo bajo los reflectores, su legado no quedó exento de cuestionamientos y controversias. Cuando Sábado Gigante llegó a su fin tras más de 5 décadas al aire, el mundo del entretenimiento hispano enfrentó un cambio significativo. La despedida del programa marcó el cierre de una era, pero también abrió la puerta a un análisis más profundo de lo que realmente representaba don Francisco. Su trayectoria estaba llena de éxitos, pero las sombras de las controversias y los rumores que lo acompañaron durante su carrera también formaban parte de su historia. Uno de los aspectos más debatidos sobre su legado fue el impacto cultural de su trabajo. Por un lado,
Sábado Gigante fue una plataforma que dio visibilidad a la comunidad latina en un mercado dominado por el contenido anglosajón. El programa no solo unió a familias, sino que también se convirtió en un puente entre diferentes generaciones de inmigrantes que encontraban en él un espacio de identidad y pertenencia. Sin embargo, el análisis más crítico apuntaba a los estereotipos perpetuados por el programa, especialmente en torno al género, la raza y la cultura. En retrospectiva, el enfoque de Sábado Gigante hacia las mujeres fue uno de los puntos más polémicos. Si bien en su momento los concursos de belleza, las dinámicas de comedia y las secciones de entretenimiento eran vistos como parte del espectáculo, con el tiempo comenzaron a ser interpretados como muestras de una cultura que cosificaba a las mujeres. Los estándares físicos impuestos a las modelos y bailarinas del programa, combinados con los comentarios casuales de Don Francisco, pasaron de ser aceptados a ser considerados problemáticos. Además, el uso de personajes cómicos basados en estereotipos étnicos y culturales fue otro aspecto que empañó su legado. Aunque en su época estos sketches eran considerados normales, en años posteriores fueron objeto de críticas por parte de activistas y analistas culturales que destacaban el daño que podían causar al perpetuar prejuicios. Para algunos, estas dinámicas no eran más que el reflejo de una industria que operaba bajo reglas diferentes en aquel entonces. Para otros, eran un indicio de que incluso las figuras más queridas podían contribuir a perpetuar patrones de exclusión y discriminación. A esto se sumaban las controversias personales que, aunque no definieron su carrera, sí dejaron una marca difícil de ignorar. Las acusaciones de acoso y las dudas sobre su manejo financiero se convirtieron en temas recurrentes en cualquier conversación sobre su legado. Aunque Don Francisco negó categóricamente las acusaciones y buscó limpiar su nombre, el escrutinio público nunca desapareció del todo. En sus últimos años de carrera, el presentador trató de reconstruir su imagen y enfocarse en destacar los aspectos positivos de su trayectoria. Participó en eventos benéficos, ofreció entrevistas reflexivas y escribió libros donde compartía su perspectiva sobre el éxito, la perseverancia y los desafíos de su vida. Sin embargo, estas acciones no siempre lograron silenciar las críticas que seguían presentes en las redes sociales y en los debates mediáticos. Uno de los momentos más emblemáticos en esta etapa fue un especial televisivo en el que Don Francisco reflexionó sobre su legado. Con un tono más serio de lo habitual, habló sobre los logros que lo llenaban de orgullo, pero también reconoció que había cometido errores. Aunque no abordó directamente las controversias que lo rodeaban, dejó entrever que entendía las críticas y que esperaba ser recordado por el impacto positivo de su trabajo más que por los momentos polémicos. El cierre definitivo de Sábado Gigante y su posterior retiro de la televisión marcaron el fin de una era, pero no el fin del debate sobre su figura. Para muchos, Don Francisco sigue siendo un símbolo de éxito y un referente en la industria del entretenimiento. Para otros, su legado es un recordatorio de las complejidades de la fama y el poder, y de cómo incluso las figuras más admiradas pueden tener lados oscuros. A pesar de todo, es innegable que Don Francisco dejó una huella imborrable en la televisión hispana. Su capacidad para conectar con el público, su carisma y su habilidad para mantenerse relevante durante más de 5 décadas son logros que pocos han igualado. Sin embargo, su historia también refleja los retos de ser una figura pública en un mundo donde los valores y las expectativas sociales están en constante evolución. El debate sobre el legado de Don Francisco probablemente continuará durante años. Para algunos, su historia es la de un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, logró unir a millones de personas a través de la televisión. Para otros, es una advertencia sobre los peligros del poder y la fama, y una oportunidad para reflexionar sobre cómo la cultura del entretenimiento puede influir en la sociedad. En última instancia, la figura de Don Francisco es un reflejo de las contradicciones humanas. Fue un pionero en su campo, pero también una figura que enfrentó desafíos y errores que dejaron una marca en su legado. Y aunque su tiempo en el escenario haya llegado a su fin, su impacto sigue siendo un tema de conversación, análisis y debate en la comunidad hispana.
Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.